Bueno, acá en esta clase vamos a hablar sobre sistemas de unidades de medida, pero previamente vamos a comentar sobre qué es un poco la diferencia entre paradigmas entre física y matemática. ¿Qué propósito tiene la física y sus limitaciones y qué propósito tiene la matemática? Tanto la física como la matemática buscan propiedades y conocimientos, pero en la física el objeto de estudio solo se lo conoce por mediciones y se construyen modelos, o sea, solo se conoce a través del mundo sensible. En cambio, en la matemática el objeto de estudio se lo conoce por medio de axiomas y premisas. Entonces, en el mundo de la física existe siempre un misterio nouménico, un misterio que no se puede conocer, que no se tiene idea porque uno tiene un modelo del mundo sensible y abstracciones del mundo sensible. En cambio, en la matemática siempre se construye una verdad racional. ¿Qué es un modelo? Un modelo fáctico, principalmente porque los modelos de la física. Un modelo fáctico es la representación conceptual de un mecanismo, uno tiene el tetrágono, o sea, las cuatro propiedades, el dominio clase de referencia, el formalismo, la interpretación y el conjunto de supuestos y datos específicos. Y así se construye un modelo fáctico. Lo importante, un modelo no es una aplicación de la matemática a la realidad, es una matematización de nuestras ideas sobre la realidad. Eso es un modelo. De vez en cuando conocemos suficiente matemática como para construir modelos alternativos, pero empíricamente equivalentes de un proceso o mecanismo dado. Cada modelo es simbólico y como tal tiene algunos elementos convencionales. Dado que la matematización implica idealización, los modelos siempre son defectuosos en un aspecto u otro. En el mejor de los casos son buenas aproximaciones, pero no deben confundirse con la realidad. ¿Qué es una teoría? Una teoría es un conjunto lógicamente organizado de enunciados referidos a objetos de una misma clase. Si introducimos un conjunto de enunciados P, un conjunto de predicados Q y un dominio clase de referencia R, una teoría está definida por la cuadrupleta que está ahí indicada. Entonces, donde acá justamente esto indica una regla de inferencia. Entonces una teoría es un contexto cerrado bajo deducción. Cada enunciado en él es una premisa o una consecuencia deductiva de un conjunto de premisas. Las premisas se denominan axiomas y las consecuencias teoremas. Entonces, si R es un conjunto de objetos conceptuales, una teoría científica puede ser factuales, o sea, sobre hechos, o de parámetros formales, como el caso de la física es factual y la matemática es sobre parámetros formales. Entonces, una teoría bien desarrollada se puede formular como un sistema de axiomático interpretado. Axiomas pueden ser axiomas formales, axiomas semánticos y axiomas nomológicos, expresados por enunciados de ley. Entonces, una teoría la representación de una teoría tiene otros componentes, una base generadora de conceptos primitivos, un trasfondo de la teoría presupuestas, un lenguaje, un metalenguaje, definiciones y un número infinito de teoremas o un número ilimitado de teoremas. Notar que a diferencia de los modelos, las teorías contienen enunciados de ley. Las subteorías son parte de una teoría que son teorías en sí mismas. Por ejemplo, la teoría de las ondas gravitatorias es parte de la teoría de la relatividad general. Pero, por ejemplo, la teoría del Big Bang no es una teoría, es un modelo de la gran expansión del universo. Entonces, ¿qué enfoque tiene la física? Tiene un enfoque de tipo top-down, es decir, se parte de un top de una cuestión,
tiene teorías y paradigmas y se va descendiendo y construyendo un modelo. Uno tiene un lenguaje formal, paradigma, en base a eso construye una teoría, en base a mecanismos recursivos e inductivos, construye el modelo físico que uno requiere. Por ejemplo, yo tengo acá tengo un auto, que el auto es la realidad. Entonces, yo en base a las leyes de Newton, que es mi teoría, y ecuaciones diferenciales, que es mi lenguaje formal, construyo el modelo físico del auto, que es una abstracción. El objeto en sí, que es el lenguaje, que es el modelo del auto, tiene atributos y métodos. Atributos puede ser la masa, la densidad, la constante elástica, y los métodos es cómo se va a mover el auto, cómo va a ser su respuesta a vibraciones, etc. Entonces vamos a enfocar nuestra visión orientada a objetos de la física, que es lo que nosotros vamos a encarar en este curso. Entonces el objeto que se tiene es atributos y métodos, y los atributos son asociados a magnitudes, que es lo que vamos a ver, y los métodos son las ecuaciones de movimiento que vamos a ver después. Lo importante es que todo esto, nuestra base del conocimiento de la física, se basa en el principio de razón suficiente formulado por Leibniz en su libro Teodicea en 1710. Jamás ocurre algo sin que haya una causa o al menos una razón determinada, es decir, algo que pueda servir para dar motivo a priori de por qué existe algo de una manera y no de otra. Negar el principio de razón suficiente es dudar si lo que recuerdo es lo que he vivido. ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud física es una propiedad o atributo que se puede medir y expresar mediante un número. Es una idea pitagórica esto, donde las naturalezas estaba definida por los números y los números son la naturaleza. Las magnitudes físicas se mide utilizando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. Por ejemplo, el patrón principal de longitud es el metro en un sistema internacional de unidades. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas, por medio del vocabulario internacional de la metrología, o BIM, International Vocabulary of Metrology, define la magnitud como un atributo de un fenómeno, un cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Entonces, una magnitud siempre es un número más una unidad. Por ejemplo, una distancia, una temperatura, una presión o, por ejemplo, la viscosidad. Las magnitudes físicas se pueden clasificar de diferentes maneras según su origen, naturaleza o propiedad aditiva. A continuación se presentan algunas clasificaciones más comunes. Magnitudes fundamentales son aquellas que no pueden expresarse en términos de otras magnitudes y se utilizan como base para definir las unidades de medida. En el Sistema Internacional de Unidades, las magnitudes fundamentales son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente y la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Después están las magnitudes derivadas, que son aquellas que se obtienen a partir de magnitudes fundamentales, mediante operaciones matemáticas. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud derivada que se obtiene dividiendo la longitud por el tiempo. Las magnitudes escalares son magnitudes que se pueden expresar mediante un número y una unidad de medida, no tienen ni dirección ni sentido. Algunos ejemplos de magnitudes escalares son la masa, la temperatura o la energía. Después están las magnitudes vectoriales, que son aquellas que tienen dirección y sentido, y además además de tener un valor numérico. Algunos ejemplos son la velocidad y la aceleración. Las magnitudes extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia presente en un sistema. Por ejemplo, la masa y el volumen es una magnitud extensiva. Las magnitudes intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia presente en el sistema. Por ejemplo, la densidad es una magnitud intensiva, ya que no cambia ni se tiene más o menos cantidad de sustancia.
Las magnitudes vectoriales forman un espacio vectorial lineal, un hecho importante, porque generalmente vamos a trabajar con magnitudes aditivas. Entonces, las magnitudes extensivas, yo las puedo sumar, o sea, es verdadero esta afirmación. En cambio, las magnitudes intensivas, esta afirmación es falsa. Sistemas de unidades. Vamos a ver algunos sistemas de unidades de medida. Sistema de unidades es un conjunto de medidas estándar que sirve para medir magnitudes de longitud, masa, tiempo, fuerza y más. Estos sistemas tienen unidades básicas y unidades derivadas que se crearon para entender mejor los procesos de medición. Algunos sistemas de unidades está el sistema de unidad internacional, el sistema imperial o anglosajón, el sistema sexagesimal o CGS, el sistema natural, el sistema técnico, que ya está un poco en desuso, pero todavía se sigue utilizando, y el sistema geométrico. ¿Por qué se usa un sistema de unidades? La utilización de un sistema de unidades de medida en ciencia y tecnología es vital importancia por las siguientes razones. Precisión y exactitud. Las unidades de sistema de medida proporcionan un marco de referencia estándar que permite realizar mediciones precisas y exactas. Esto es esencial en la ciencia y la tecnología, donde se requiere obtener resultados confiables y reproducibles. Comunicación y comprensión. El uso de unidades de medidas permite una clara y efectiva comunicación entre científicos, ingenieros, profesionales de diferentes disciplinas. Al utilizar un sistema de unidades común, se evitan confusiones y errores en la interpretación de los resultados. Comparabilidad. Las unidades de medida permiten comparar y relacionar diferentes magnitudes físicas. Esto es fundamental para realizar análisis, experimentos y estudios comparativos en diversas áreas científicas y tecnológicas. Desarrollo y avance científico. La utilización de unidades de medida precisas y consistentes es fundamental para el desarrollo y avance de la ciencia y la tecnología. Permite establecer leyes, teorías y modelos matemáticos que describen y explican fenómenos naturales y procesos tecnológicos. Diseño y fabricación de productos. En tecnología y la industria, el uso de unidades de medida es esencial para el diseño y la fabricación y el control de calidad de productos. Permite establecer especificaciones técnicas, realizar cálculos y garantizar la comparabilidad y funcionalidad de los componentes y sistemas. En resumen, un sistema de unidades en ciencia y tecnología es un protocolo tan importante como, por ejemplo, el TCP/IP o el RC232 para la informática. Sistema de unidades internacionales, el UCI, que es el que vamos a usar nosotros. El sistema más utilizado. Generalmente esto está relacionado con alguna constante fundamental que se toma que no tiene error. Por ejemplo, la candela o el kilogramo con la constante de Planck, la masa con la velocidad, el metro con la velocidad de la luz, el segundo con una transición de frecuencia, el amper con la carga de electrón, la temperatura, el Kelvin con la constante de Planck, el mol con el número de Avogadro, etc. Acá tenemos, por ejemplo, las unidades fundamentales y sus definiciones técnicas y sus definiciones derivadas. Después tenemos el otro sistema, el sistema CGS, que es un sistema que todavía se utiliza y que lo usa la astrofísica. No sé muy bien por qué la astrofísica usa el sistema CGS, pero es el otro sistema utilizado. Las unidades básicas son de longitud el centímetro, de la masa el gramo, del tiempo el segundo, de la aceleración el gal, de la fuerza la dina, de la energía el ergio y de la presión el baria. Este sistema, fue creado principalmente por Gauss, por eso se llama sistema gaussiano. Acá tenemos las unidades y su equivalente.
Después está el sistema técnico, un sistema que de alguna manera que ya no tiene más utilidad, salvo por algunas cuestiones de la vida cotidiana cuando uno va a comprar algo. Porque uno cuando va a comprar no dice, dame 1 kilogramo peso de carne, dame 1 kilogramo de carne, o 1 kilopondio de carne. Es un sistema que todavía se sigue usando. En el sistema técnico se usa el metro, acá está comparado con el MKS, que era una antigua forma de definir el sistema UCI. Tenemos el metro, la unidad técnica de masa, el segundo, pero en fuerza, que la fuerza es la unidad fundamental, es el kilogramo fuerza o kilopondio. Es un sistema que un poco se ha dejado de usar, principalmente, pero todavía se usa en la vida cotidiana por una cuestión de costumbre. Después tenemos el sistema imperial o anglosajón, que también se sigue usando, no solo en Estados Unidos y en el Reino Unido, sino un sistema que forma parte del sistema técnico. El sistema técnico todavía sigue usando unidades imperiales. Por ejemplo, la pulgada, la yarda, la milla, no se usa el poundal, tampoco se usa, pero sí se usa, por ejemplo, el BTU, la unidad térmica británica, o para el volumen la pinta, o el pie para medir, o el pie cúbico para medir cuestiones de madera. En el sistema técnico todavía se admite las unidades del sistema imperial. Después está el sistema natural o de Planck, es un sistema que se usa principalmente en la mecánica cuántica y en la teoría cuántica relativista. Es un sistema que de una manera fue elaborado por primera vez por Planck en 1889, en la cual se tiene en cuenta que muchas de las constantes universales se le toma el valor 1. Después el sistema técnico, el sistema geométrico de unidades, en la cual se toma que la G y C es igual a 1. El gran problema que tiene tanto el sistema natural como el sistema geométrico es que la interpretación de la unidad depende del contexto. Por ejemplo, en el caso de la longitud es 1, por ejemplo, pero en el caso del tiempo también se mide en segundos luz, y ese segundo luz no es el mismo que el segundo luz de medición de distancia, porque hay que multiplicarlo por C. En el caso de la masa, ese segundo luz de masa, si yo lo quiero reducir al sistema internacional, lo tengo que multiplicar por G sobre C cuadrado. Entonces, de alguna manera, ese segundo luz depende del contexto. Ese es el gran problema que tienen estos sistemas resumidos. Pero son sistemas usados de nicho. El sistema de unidades geométricos se usa principalmente en la relatividad general. Bien, cambiando de tema, fórmula o expresión matemática. Una fórmula es una secuencia o cadena de caracteres cuyos símbolos pertenecen a un lenguaje formal. Eso es una fórmula. Por ejemplo, una fórmula química, una fórmula matemática, es de tal manera que es una expresión que cumple ciertas reglas de buena formación y que admite una interpretación consistente con algún área de la matemática y en otros sistemas formales como la física o la química. En cualquier situación está el principio de Fourier. El principio de Fourier o de homogeneidad dimensional es un principio de buena formación de las fórmulas que relacionan magnitudes físicas de manera algebraica, es decir, es un principio de consistencia matemática que postula solo es posible sumar o restar entre sí magnitudes físicas de la misma naturaleza. En consecuencia, no podemos sumar longitud con tiempo o masa con longitud. Es un principio viejo, parece una verdad de perogrullo, pero no es tal, porque es una cuestión que no tiene por qué ser así. Es un principio que se toma de buena formación de expresiones matemáticas. Ejemplo, la energía mecánica total, usando el principio de Fourier, me da que yo estoy sumando Joule. Ejemplo, la velocidad de caída libre, ¿ven? Acá corresponde a que me tiene que devolver metros por segundo. En el caso del campo eléctrico, me devuelve volt por metro,
Y en el caso de, por ejemplo, la intensidad de campo electromagnético, en una ecuación de onda, me devolvería volt por metro cuadrado. Bueno, entonces acá esto es todo respecto de el tema de unidad.